Buenas tardes para todos. Vamos a esperar 5 minuticos más y damos inicio a nuestra reunión. Muchas gracias por su puntualidad.
Buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Me presento. Mi nombre es Maribel Bautista del área de Cuentas Claras. Eh, pues inicialmente agradeciendo su asistencia a esta capacitación sobre la rendición de cuentas de campaña en la plataforma de Cuentas Claras. Entonces, hoy siendo 29 de enero del 2026, siendo las 6:10 de la tarde, damos inicio a este espacio, pues cuyo objetivo es orientar a candidatos, gerentes y contadores sobre el uso adecuado y oportuno del reporte de ingresos y gastos de cada una de sus campañas, conforme pues a la normatividad del Consejo Nacional Electoral. Eh, Continúe. del partido ASI, la intervención por parte de Asli Bolaños, la proyección del video informativo. Cuarto, la intervención del área jurídica por parte del doctor Rodrigo Ramírez sobre las donaciones y cuentas bancarias. Quinto, la intervención de comunicaciones por parte de Jonathan Gómez y Carlos Moreno. Sexto, la intervención por parte de la auditora Alexandra Cano y la contadora del partido Laura Herrera. Séptimo, preguntas por parte de los asistentes y octavo, finalizamos. Entonces, primero, saludo de bienvenida por parte del doctor Russell Ramírez, secretario general del partido ASI. Muchas gracias, Maribel. Muy buenas tardes para todos. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Russell Ramírez. Soy el secretario general del Partido Alianza Social Independiente. Un gusto tenerlos a todos ustedes en este ciclo de capacitaciones que es muy importante para los candidatos, que es muy importante para el partido por cuanto de las cuentas que rindan los candidatos y conforme a las disposiciones legales que se socialicen, dependerá también que se desembolse rápidamente las reposiciones de campaña. Entonces, sí es muy importante que estemos muy atentos, que nos mueve un tema electoral en donde hay que estar al 100% en el tema de elección, en el tema de campaña en las regiones, pero no es menos importante el tema de las cuentas claras. Y es tan relevante que su inobservancia nos puede conllevar multas, inclusive multas sucesivas tanto para los candidatos como para el partido. Entonces, por eso el partido tiene que poner toda su disposición. Y acá están todos los funcionarios contables, auditores del partido, precisamente para resolver las dudas en cuanto a los procedimientos, para llevar esas cuentas claras, para aportar esas cuentas de campaña conforme a las disposiciones legales. Entonces, de verdad que mi agradecimiento por estar pendiente de este tema en una época de campaña. Mi agradecimiento también por hacer parte de este partido. Este partido definitivamente se mueve con las bases en las regiones y se hace partido cuando se es candidato, cuando se es legal, cuando se es leal. Entonces, qué bueno de verdad, compañeros, que estén acá. Y acá está, como les decía, toda nuestra fuerza humana que el partido pone a su disposición. Fuerza humana en el área contable, en el área jurídica, para la disposición de ustedes y sus candidatos al Senado y a la Cámara. Entonces, un abrazo para cada uno de ustedes y acá estamos en disposición a escuchar a nuestros profesionales. Muchas gracias. Gracias, doctor Russell, por sus palabras. Bueno, le damos la palabra a la señora Asli Bolaños. Muy buenas tardes a todos. Como mi compañera lo decía, mi nombre es Asli Bolaños del equipo de Cuentas Claras. Antes de continuar, les queremos compartir
con ustedes un video explicativo que nos permitirá pues entender de manera clara y resumida el proceso de cargue de los documentos a la hora de subirlos al aplicativo de Cuentas Claras, ya que pues este proceso nos ayudará el video y poder rendir de la mejor manera. Entonces los invito a verlo con mucha atención. Muchas gracias. Gracias, Ashley. Forma te enseñamos cómo registrar ingresos y gastos de campaña en Cuentas Claras en la plataforma del CNE. Primer paso, entra a www.cnecuentasclaras.gov.co y selecciona Elecciones Congreso 2026. Paso 2. Ingresa con tu usuario y contraseña que te llegará el correo registrado en tu inscripción. Si no te llegó o no registraste correo, solicítalo al partido. Paso 3. Haz clic en Fondo Nacional de Financiación Política. Ve a gestionar registro electoral y selecciona gestionar candidato. Completa toda tu información personal requerida. Paso 4. Gestionar gerente y cuenta bancaria. Allí registrarás datos personales del gerente, registra el tipo y número de cuenta bancaria única, sube el acta de asignación y aceptación y el certificado de apertura de cuenta en PDF. Y al final, carga la firma del gerente. Paso 5. Gestionar firma del candidato. Sube tu firma con estas especificaciones, en formato PNG de 350 píxeles de ancho por 60 de alto y tu firma en color negro. Paso 6. Gestionar contador público. Registra la información personal del contador. Sube el acta de asignación y aceptación, el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores y la copia de tarjeta profesional en PDF y copia de la cédula de ciudadanía. Al final, carga la firma del contador. Paso 7. Ve a la pestaña de registro de ingresos y gastos. Recuerda que todo debe cargarse cronológicamente en PDF. Paso 8. Para registrar ingresos necesitas el comprobante de ingreso diligenciado y firmado, el acta de donación con cédula y RUT del donante. Si es donación en especie, especifica el bien o servicio con valor comercial y factura. Para personas jurídicas, el acta de junta de socios, el comprobante de transferencia o consignación y si se supera los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la insinuación por escritura pública. Paso 9. Para registrar gastos necesitas el comprobante de egreso diligenciado y firmado, la factura electrónica o documento equivalente, la cuenta de cobro si el prestador no está obligado a facturar, el RUT, la cédula de ciudadanía, contratos firmados cuando aplique. Registra esto en el código correspondiente del bien o servicio prestado. En la descripción tienes que ser muy puntual. Los comprobantes deben ser registrados de manera cronológica con su respectivo número consecutivo y en gestionar obligaciones pendientes de campaña, allí solo registrarás las cuentas que queden pendientes de pago. Recuerda organizar todos los soportes de ingresos y gastos y cargarlos según el código correspondiente. La cuenta de cobro deberá contener la siguiente información básica: número consecutivo de la cuenta de cobro, la fecha de expedición, datos básicos del adquiriente del bien o servicio, datos básicos del vendedor o prestador del servicio. El concepto es donde debes indicar de forma clara el servicio prestado o los bienes adquiridos y su cantidad, y especificar si se trata de una donación en especie, fecha o periodo de prestación del servicio, valor del bien o servicio y la firma del prestador del servicio. Y último paso, recuerda que estos formatos los puedes descargar en la página del partido, partidoasi.com.co. Síguenos en nuestras redes sociales para más información o comunícate al siguiente número. La alianza es contigo. Bueno, en el chat vamos a dejar el link de la asistencia para que por favor se registren y adicional el link del video. De igual forma lo encuentran en la página del partido.
¿Listo? Continuando, damos la palabra al doctor Rodrigo del área jurídica, el cual nos va a hablar sobre donaciones y cuenta bancaria. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos y todas los asistentes a esta capacitación virtual. Capacitación que fue debidamente socializada a través del chat, en el cual todos ustedes, gerentes, contadores y candidatos al Congreso de la República 2026-2030 están incluidos. Hay un micrófono prendido. Por favor, apagamos Gracias. micrófonos. Gracias. Decía entonces que esta capacitación fue debidamente socializada a través del chat y también a través de los correos electrónicos que aparecen en nuestra base de datos. Por esa razón es que les solicitamos respetuosamente a todos ustedes se sirvan diligenciar el formato de asistencia. Bien, hay algo que las vicisitudes, llamé esta mañana al tema, que vamos a tratar, las vicisitudes que se le presentan a los candidatos y a su equipo de campaña, sobre todo con la apertura de la cuenta de campaña, la cual, debo ser reiterativo, es de obligatorio cumplimiento. Lastimosamente, a pesar de que la Superintendencia Financiera de Colombia ha insistido y ha emitido circulares respecto de la obligatoriedad que se tiene para abrir estas cuentas de campaña por parte de las entidades bancarias, encontramos que cada entidad bancaria tiene sus propios requisitos. Hay entidades que piden hasta 15 requisitos para poder aperturar una cuenta, otros piden 3, otros piden menos. Lo cierto es que sea lo uno, sea lo otro, ustedes sí o sí están en la obligación de aperturar la cuenta de campaña. ¿Qué pasa si no la aperturan? Pues lógicamente se van a abrir investigaciones en el CNE y de acuerdo a la circular emitida en enero de este año por esa alta autoridad electoral, la multa mínima está en 20 millones de pesos, algo más, 20 millones de pesos, pero también se pueden contemplar unas multas más altas por parte de ellos. 20 millones que son individuales para el candidato, para el gerente de campaña y para el partido. No que los 20 lo paguen entre los tres, no, cada uno paga 20. Entonces, así las cosas, reiterar a riesgo de fatiga lo de la cuenta de campaña. Sin embargo, hay quienes me han llamado y me han dicho, es que no he podido abrir la cuenta de campaña, es que ¿qué hago? Pues bien, debe quedar la prueba porque cuando les hagan la investigación ustedes tendrán que defenderse. Recuerde que quien se defiende de las investigaciones que apertura el CNE, pues en primera medida es el candidato y el gerente, y el partido pues también obtendrá su defensa. Es la regla de la experiencia me ha enseñado que cuando se defienden los candidatos y los contadores y los gerentes sobre todo, la primera excepción que ellos proponen es que el partido no los asesoró. Por esa razón estamos grabando estos videos y por esa razón es que quedan la trazabilidad de las invitaciones a esta clase de capacitaciones en sus correos electrónicos. Porque quiero hacerle muy claro a todos ustedes, el partido defiende su postura y lo que debe defender el partido es la debida diligencia. Lo demás, lo que tiene que ver con la apertura o no de la cuenta de campaña, será tema que ustedes tendrán que defender en caso de que les abran esa investigación. Cuando en las pasadas elecciones territoriales pasó que en muchos municipios hubo muchos inconvenientes para abrir esa cuenta de campaña. La recomendación del suscrito fue, bueno, cuando haya demasiadas trabas, ustedes por favor radiquen un derecho de petición al banco ahí del municipio, haciendo la entrega de los documentos básicos, en ese entonces pues el aval y la certificación del partido, etcétera, etcétera, la cédula del candidato, y radíquenla y soliciten de manera formal, o sea, por escrito que le abran la cuenta de campaña y que si no es así, que le indiquen por qué razón no se la abren, porque ustedes están considerando que todas esas barreras que les han puesto para abrir la cuenta de campaña y cumplir con la normatividad. Entonces, que por favor les indiquen si le abren o no le abren un derecho de petición y si pasa el tiempo y no les contestan, pues no se van a poner con tutela ni nada por el estilo, simplemente ustedes abren su propia cuenta aparte y únicamente desde esa cuenta manejan todo y luego la cierran. Cuando venga la investigación,
y le digan que por qué no le dieron la cuenta de campaña, ustedes muestran esas pruebas de que ustedes hicieron todo, que aún así haciendo todo, el banco no les aperturó la cuenta, que ustedes radicaron el derecho de petición, ahí está el sello, y que el banco tampoco les contestó, entonces que eso es culpa de un tercero. Y así se salvó mucha gente de la imposición de la multa, pero eso es para los municipios. Pero dígame, ustedes que están esperando el Congreso de la República en las capitales de departamento, pues difícilmente van a poder salir con esa defensa, porque eso es en el municipio que hay un solo banco, a lo sumo dos, pero es que en las capitales de departamento hay toda la gama de bancos que usted quiera y todos están obligados. Por esa razón, a algunos que me consultaban les decía, pues si Bancolombia está molestando mucho, pues váyase para el Banco Agrario o váyase para una cooperativa, confiar, si mal no estoy, o váyase, si la vivienda está molestando mucho, pues váyase para otro banco. Pues muchos tal vez lo hicieron y no volví a recibir llamadas al respecto. Entonces, eso en cuanto a la cuenta de campaña. Quiero que quede completamente claro que todos los gastos que ustedes inviertan, pues debe tener la trazabilidad que sale de la cuenta de campaña y los ingresos a la cuenta de campaña, el dinero, todo de la campaña se debe manejar a través de esta cuenta, todo, absolutamente todo, publicidad, transporte, todo lo que tenga relación, nexo de causalidad con la campaña, que más adelante tal vez la señora auditora o la señora contadora les explicarán sobre el nexo de causalidad para efectos de hacer efectivos esos gastos de campaña cuando los suban a la plataforma de cuentas claras. De manera que queda suficientemente claro que no hay razón alguna para que no abran esa cuenta de campaña. Mm, Hablábamos entonces de esa cuenta de campaña se tienen que manejar ingresos como gastos y el problema de los ingresos cuando es dinero propio, pues no tiene inconveniente. La norma establece que el propio candidato, pues de sus recursos propios, puede consignar ese dinero a su cuenta de campaña, sacar de su cuenta personal y llevar a su cuenta de campaña. También la norma establece que el candidato puede recibir donaciones de personas naturales, incluso de empresas nacionales. Si es de personas naturales, algunos bancos tienen la precaución de decir, bueno, díganos quién va a ser su donante. Y si están ya inscritos como donantes, pues a ellos no les ponen tanto problema. Pero si no están inscritos como donantes, entonces algunos bancos, y es lo mejor que pueden hacer, le piden al gerente de campaña que autorice esa donación, que la autorice, que la avale, entonces que haga un oficio dirigido a la entidad bancaria, actuando como gerente de campaña del candidato tal, e informándole a esa entidad bancaria que autoriza la donación de tanto dinero que el señor fulano de tal, identificado con seguro de tal, va a realizar la cuenta. Y va a ir radica ese documento, lo envía por correo electrónico. ¿Qué trazabilidad? Para efectos de fiscalizar, por decirlo así, el movimiento de dineros, no hay sea que algunos enemigos políticos vengan e inviertan y conviertan nuestra cuenta de campaña en una máquina lavadora de activos. Por esa razón, hay que tener muchísimo cuidado con los dineros que ingresan. De las empresas, por ejemplo, decía el video, que lo pueden reproducir ustedes cuantas veces quieran, decía que para las donaciones en dinero, pues tiene que haber, si es de una empresa, deben ustedes tener a la mano el certificado de existencia y representación legal, lo que es conocido como Cámara de Comercio, el acta de reunión de los socios, donde se discutió el abono o la donación bien sea en especie, bueno, el dinero también es una especie, la donación que van a hacer a la campaña, eh, la afirmación, la transferencia también de ese dinero, debe tener también la carta de aceptación del gerente y sobre todo debe haber la trazabilidad que salió de la cuenta de la empresa. Entonces, algunos de la empresa que está donando y que llegó a la empresa, a la cuenta de campaña. Entonces, algunos bancos dicen, pues traigan, acredite o anexe con un extracto bancario donde quede ese movimiento registrado. Entonces, todos esos documentos los debe uno tener como gerente, pues quien es el encargado de tener cuidado con estas donaciones. Y se le pasa al contador para que el contador suba eso a la cuenta de campaña y también hay que tenerlo en físico. ¿Sí? También hay que tenerlo en físico. De manera que este asunto de la donación de dineros
pues tiene sus pormenores que ustedes deben tener mucho cuidado, sobre todo si esa donación supera los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aunque hay una doctrina del CNE que dice que no se necesita inscripción notarial, no obstante la ley es clara y habla de que cuando se requiera donar más de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, 1.750.000 y algo por 50, algo así como 85 millones larguitos, pues se necesita una insinuación notarial allá por escritura pública, en un papelito, ni no, ir a la notaría y hacer una escritura pública de donación. Y eso también se carga en cuentas claras. Cuando cuando nos donan ese dinero, entonces debemos tener muy en cuenta el monto que puede donar una persona a la cuenta de campaña. Recuerden ustedes que máximo pueden donar los particulares y los del partido hasta el 10% de lo que puede gastar el senador o el representante de la Cámara en su ejercicio democrático. Como la norma establece que al hacer la división, más o menos cada candidato, en este caso que se inscribieron los 100, puede gastar hasta 132 millones larguitos, quiere decir que hasta 1.132 millones de pesos, 1.320 millones, discúlpeme, no soy tan bueno con los números, de pesos, quiere decir que hasta 132 millones de pesos puede recibir por donación de una sola persona. Y si 10 personas le donan de a 132 millones de pesos, pues ahí cumple el monto total de la campaña, de manera que no podría recibir más donaciones. Tengan en cuenta entonces que no es que le donen todo lo que quieran, no, es máximo el 10%. Si se pasa del 10%, pues hay una vulneración al artículo 25 de la ley 1475 del 2011 y son sujetos de investigación y por supuesto de sanción. Termino entonces diciéndoles a ustedes reiterándoles sobre la importancia de la cuenta de campaña, indicándoles que existen muchos bancos, no solamente uno, que si no lo hacen en uno, entonces háganlo en el otro, pero que lo tienen que hacer, diciéndoles a ustedes que todo ingreso debe llegar allá debidamente certificado, debidamente cotejado, un checklist que se haga para no permitir que entren dineros de dudosa procedencia a la campaña de nuestro candidato. Y de igual manera la salida debe estar muy verificada, las salidas de dinero de pago de facturas y el pago de todo lo que tenga que hacer. Hay otro tipo de donaciones que nos hablaban en la primera, porque esta es la segunda charla que hemos tenido. La primera duró casi 2 horas explicándoles muchas cosas. Otra cosa que tiene que ver es los contratos. Entonces, también se puede recibir a título de donación los servicios del gerente de campaña, del contador de campaña, de los pregoneros de campaña, del asesor de belleza de campaña, porque necesita estar presentado para la campaña, del transporte de mercancía, el contrato de alquiler de un vehículo para transportar material electoral, qué sé yo, también se puede recibir a título de donación. Y para ello se requiere la firma de un contrato de donación, ¿sí? Un contrato de donación. Hablemos del gerente, contrato de donación de servicios de gerencia de campaña, contratos de donación de prestación de servicios de contador de campaña. Ese contrato, pues lo deben ustedes firmar, suscribir tanto el candidato como el profesional o el candidato como el que va a ser el gerente de campaña, que no se requiere que sea abogado el gerente de campaña, en tanto que el contador sí se requiere que sea contador, que no tenga sanciones vigentes, que tenga su tarjeta profesional vigente. Sí se necesita ser profesional, el gerente no, el gerente puede ser cualquier persona y debe mediar un contrato de donación. Ese contrato de donación, por supuesto, también tendrá que subirse a cuentas claras para que cuando se termine todo este ejercicio electoral, el gerente deba pasar una cuenta de cobro por el valor en que tasó sus servicios que está donando. Entonces, hay gerentes de campaña que hacen un contrato de donación por 10 millones de pesos, otros por 20, otros por 30, lo que comercialmente esté. Recuerde usted que el ejercicio de ser gerente de campaña o de ser contador de campaña no termina con la elección.
porque luego tenemos un mes más para reportar los gastos y otro mes más para que el partido presente ante el CNE y otro tiempo más para cuando nos hacen los requerimientos porque hubo inconsistencias. Entonces no es solamente por un lapso de 4 meses, puede ser por 6, por 7, por 8 meses el contrato. Ustedes establecen un valor mensual, lo multiplican por el tiempo y ese va a ser el valor que usted le va a cobrar al candidato o se le va a donar y eso que debe quedar en el contrato para que al final del ejercicio después de terminar la elección, pasen la cuenta de cobro. Y en la cuenta de cobro queda especificado que vale tanto, pero que como fue a título de donación, se entiende que no va a ir lugar a recibir dinero alguno y todo eso va a subir a cuentas claras. Para cualquier situación de esas, en la página oficial del partido hay diferentes modelos de contratos. Usted solamente ingresa a la página oficial, clique ahí donde dice cuentas claras, se despliega inmediatamente dos enlaces, uno que habla de las campañas pasadas y otro que dice de las campañas 2026. Ahí en el 2026 usted pica y se le despliega un catálogo de información donde usted encuentra los modelos de los contratos. Pues usted lo retira y lo ajusta. No es que ese es apenas un modelo, ¿no? Usted lo ajusta de acuerdo a sus particularidades y ese le puede servir de inicio. Entonces, termino diciéndoles a ustedes la importancia de tener esos contratos, la importancia de esas donaciones. Todo debe quedar documentado, todo debe tener nexo de causalidad con la campaña, no cualquier cosa es para pasarlo por donación, no cualquier cosa se puede figurar como gasto, que eso ya le hablarán las personas que tienen toda la competencia del tema. Eh, Espero que ninguno de ustedes vaya a ser sancionado por no aperturar la cuenta de campaña, que ninguno de ustedes vaya a ser sancionado por haber recibido más del 10% de aportes de campaña de terceros o de empresas, que ninguno de ustedes vaya a ser sancionado porque diligenciaron mal todo en cuentas claras. Muchas gracias. Gracias, doctor Rodrigo, por su intervención. Entonces le damos a continuación la palabra a comunicaciones por parte de Jonathan Gómez y Carlos Moreno. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí, señor, buenas noches. Un gusto para todos. Me presento. Yo soy Jonathan Gómez del área de comunicaciones junto con mi compañero Carlos. Hoy antes de iniciar la presentación, mientras nos la ponen ahí en pantalla, como unos avisos parroquiales queremos darles. El primero es a todos los candidatos, de verdad les pedimos su apoyo en que nos compartan, por favor, el material que están sacando en sus campañas para poder hacer un trabajo colaborativo desde las redes sociales del partido y podamos, con sus seguidores y nuestros seguidores, podamos hacer más visible esas campañas. Hay muchos que nos envían material para que grabemos videos con la senadora. Siempre estamos muy prestos a poderles apoyar y colaborar. Esta semana hemos visto que no nos han enviado contenido y de verdad es importante para nosotros hacerlos visibles desde las redes del partido. Entonces, que este sea el momento para decirles, estamos acá por apoyarlos, estamos muy dispuestos a servirles en sus campañas, si quieren material, piezas, videos, de verdad que en lo que les podamos servir y colaborar, muy prestos estamos para poderles ayudar. Ese es el primero. El segundo, en el chat enviamos una lista de asistencia. Es importante la diligencien y diligencien la dirección, porque ahí se les va a remitir la cartilla de cuentas claras impresa. Entonces, importante que por favor diligenciemos esa base de datos. Entonces, vamos a dar inicio a lo que trata el tema de publicidad electoral. La siguiente. Como bien saben, ya pasamos la fecha 8 de enero, donde iniciamos los espacios gratuitos en los medios de comunicación social. Llega el 6 de marzo. El 6 de marzo
finalizan los espacios gratuitos en los medios de comunicación social. No podemos pautar en los mismos después de esta fecha. El 7 de marzo finaliza la propaganda electoral a través de medios y comunicación de redes sociales. Respondo una pregunta que nos hacían acá. ¿Qué pasa si yo publiqué el 7 y el 8 sigue apareciendo? Lo que pasa en redes sociales. Publico hoy y la publicación se ve al siguiente día. No pasa nada. ¿Por qué? Porque se publicó el 7 de marzo, más no el 8. Incurrimos en un inconveniente cuando se publica después de esta fecha. No veo la parte de abajo. Aquí ya. El plazo máximo para retirar toda la propaganda electoral en el espacio público, 10 de marzo del 2026. Siguiente. Importante que tengamos en cuenta la resolución 0215 del 2025, donde se fijan los límites de las cuñas radiales, avisos y vallas para las elecciones al Congreso 2026 y se adoptan medidas de control para la propaganda electoral. Vamos a hablar del tema, el número máximo de cuñas radiales diarias para las elecciones. Municipios categoría 2 a 6, hasta 30 cuñas de 15 segundos cada hora. Municipios de categoría especial y capitales hasta 70 cuñas de 30 segundos. Bogotá hasta 100 cuñas de 30 segundos. Número máximo de avisos diarios permitidos para las elecciones al Congreso 2026. Municipios de categoría 2 a 6 hasta 3 avisos diarios de hasta una página por edición. Municipios de categoría 1, categoría especial y capitales hasta 5 avisos diarios de hasta una sola página. Bogotá hasta 10 avisos diarios de hasta una página. Distribución de vallas por partido para las elecciones. Municipios categorías 4 y 6 hasta 6 vallas. Municipios categorías 2 y 3 hasta 12 vallas. Municipios de categoría 1, categoría especial y capitales hasta 30 vallas. Bogotá hasta 50 vallas. Importante tener acá en cuenta y es el tamaño máximo del área. O sea, es el alto por el ancho, ¿sí? Porque no son 48 metros lineales, no. Área máxima, máxima de 48 metros cuadrados. Siguiente. Y por último, la resolución número 06179 del 2025. Acá hablamos de 3 temas. Uno es el número máximo de cuñas televisivas para las campañas al Congreso en las elecciones del 8 de marzo del 2026. Las campañas al Congreso 2026 podrán contratar propaganda en televisión hasta durante 60 días previos a la elección. Cada candidato al Senado o Cámara en cualquier circunscripción podrá contratar una cuña diaria de hasta 30 segundos en canales nacionales, regionales y locales. Acá para tener en cuenta algo que pasa mucho en TV. Esos 30 segundos de cuña pueden ser temas cortos hablando de la campaña. Comprendas, no hay problema, pero para tenerlo en cuenta ahí. Y el tercero son los partidos y movimientos políticos podrán contratar cuñas adicionales con el 20% extra autorizado sin límite diario, siempre que no excedan el tope de gastos institucionales. Las cuñas deben respetar los límites de gasto y no son acumulables para los días posteriores a la campaña. Estos son los 3 temas que, digamos, para tener en cuenta en campaña. Por favor, de verdad, les reiteramos que diligenciemos la lista que enviamos acá. A nuestros compañeros ya lo enviaron al chat para que por favor diligenciemos todo el documento con los datos, porque les volvemos a indicar, ahí vamos a enviar la cartilla de cuentas claras, entonces es importante tener en cuenta la dirección. Por favor, los invitamos a que nuestras publicaciones
la repliquen. Todo el material se está enviando por los grupos. Nuestra compañera Valentina nos está apoyando en todo este trabajo, en replicarlo. Y en esa medida, si sacamos material de Antioquia, Santander o cualquier otra región, por favor repliquémoslo y lo que necesiten, vamos a enviar el número de teléfono del celular de comunicaciones para que nos soliciten ahí todo lo que requieran de las campañas. Listo, compañera. Gracias, Jonathan, por tu intervención. Y damos a continuación la palabra a la auditora Alexandra Cano y la contadora del partido Laura Herrera. Hola, buenas noches. Espero pues que estén muy bien. Es muy importante. Doc, se te fue el audio. Hola, qué pena, es que estoy como de señal mala. Muy buenas noches para todos. Muy importante que nos estén acompañando en esta segunda jornada de capacitación que estamos haciendo por parte del partido. Como ya el doctor Rodrigo les había dicho, esta es la segunda capacitación. En la primera se especificaron temas puntuales para aquellas personas que son nuevas dentro del proceso de elección eh, de esta época. Sin embargo, con el video que se les explicó ahora, hay una mayor claridad en parte de lo que es el proceso de rendición, como una forma más práctica de acercarse a la plataforma como tal y que sea más asequible para que los contadores puedan realizar con mayor éxito este proceso. Entonces, en esta parte, la contadora y yo como auditora del partido quisimos traerle como una sesión de preguntas y respuestas para ver la pertinencia de algunas situaciones puntuales que se han presentado durante las diferentes rendiciones y que son prácticas a la hora de rendir las cuentas. Entonces, adicional pues a lo que ya han escuchado nuestro jurídico, nuestras compañeras de cuentas claras, esperamos que esta parte de la sesión de la contadora y mi persona les sirva de manera práctica. Después de la intervención de nosotros dos va a haber una sesión de preguntas. Si de pronto van surgiendo algunas preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat que las vamos a ir contestando como para mayor claridad dentro del proceso de rendición. Entonces, una de las primeras cosas importantes que deben saber dentro del proceso de la rendición es que una vez terminado el proceso electoral, ustedes tienen un mes para rendir. Más o menos el partido les da 20 días para poder recepcionar la información y durante el mes siguiente el partido poder revisarles la información, ¿cierto? Entonces, que es muy importante que tengan en cuenta que la información que ustedes deben estar registrando solamente puede tener un periodo y es desde el inicio de la inscripción en la registraduría y el día de la elección. Hemos tenido muchos candidatos que, por decir algo, los contadores les registran información por allá en los 8, 10, 15 días siguientes a la terminación de la elección y nos dicen, no, es que como no habíamos terminado de rendir, y no lo habíamos presentado, por eso los incluimos con estas fechas. Entonces, ¿uno qué les tiene que decir? Pero venga, aclaremos, ¿hasta cuándo fue candidato esta persona? Ah, no, hasta el 8 de marzo. Hasta el 8 de marzo pueden registrar los ingresos y los gastos. O sea, no pueden salirse de esas fechas porque si no, ahí va el primer requerimiento de la información contable. Entonces, eso sí lo tienen que tener muy en cuenta. ¿Qué es importante? Que como el candidato tiene un mes para rendir la información, el partido, después de que ustedes la registran y la entregan toda al partido, también tiene un mes
para revisarles la información. Entonces, ¿qué hemos encontrado en los procesos de rendición? Que muchas veces uno es todo el mes en el partido. Contador, por favor, rinda, candidato, vea, rindan, ta, ta, ta. Entonces ellos le dicen a uno, la norma especifica que es un mes y se toman todo el mes y enseguida no rinden, se cierra la plataforma. Entonces ya nos dicen, no, es que, ¿por qué no nos la aperturan? Candidato, usted tuvo un mes y no rindió. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Que ustedes tienen que rendir dentro del término de ley que el CNE les da a ustedes como candidatos para rendir. Que es muy importante también, que si dentro del mes que el partido les está requiriendo para subsanar ante el partido, por favor, den respuesta a los requerimientos. Muchas veces las personas que les están auditando las cuentas en el partido verifican que superaron algún tope, que no tiene firmas, que no tiene los soportes. Entonces le llama al contador, al candidato, usted es tan amable, vea, presenta en el egreso tal o en el ingreso tal diferencia, por favor la corrige, y no la corrigen. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes sí rindieron y rindieron esa primera vez, pero el partido como tal los debe declarar renuentes. ¿Por qué? Porque no presentaron la información en la debida forma. Entonces, si ustedes subsanan durante ese mes que se les va a revisar la información, esos errores que son identificables, entonces la cuenta cuando ya llegue al CNE para ellos auditarla va a estar en perfecto estado. Entonces es mucho mejor que subsanen dentro del mes siguiente que el partido los está requiriendo a que esperemos 3, 4, 5 meses a que nos lo requieran del CNE, porque entonces los candidatos son, es que la repo no nos ha llegado, es que vea que tal cosa, candidato, es que cuando lo requerimos usted no la corrigió. Entonces, ¿qué pasó? Lo declaramos renuente, entonces la gente se enoja. Entonces, para evitar los enojos, es muy importante que eh, ustedes presenten la información correctamente y den respuesta ¿a qué? A los requerimientos, porque ustedes siguen siendo los responsables de la información como tal, el contador, el gerente y el candidato, hasta tanto el CNE no le certifique la cuenta. Entonces, que es que no, que es que se terminó la elección y no lo quiero contestar. La cuenta se archiva, quedaron renuentes por no corrección y ya el partido si no tiene pues como la responsabilidad frente a la reposición de votos que no les llegó. ¿Por qué? Porque es ustedes los que no presentaron la cuenta en debida forma. Que hemos encontrado también mucho en lo de la revisión de las cuentas, que los soportes que se adjuntan no son legibles. ¿Qué significa? Por decir algo, escanean el RUT y lo escanean movido. Entonces usted no ve ni cómo es el número. Si la cédula es 15310430, por ejemplo, y un número está montado en el otro, entonces usted no identifica bien los datos, no se identifican las responsabilidades, las fechas. Por decir algo, en las cosas cuando quedan mal impresas, para que la gente las firme, entonces no es clara la información, entonces todos los soportes tienen que ser muy legibles. Asimismo, las firmas tienen que contar con que sean legibles. Por ejemplo, hemos detectado que suben las firmas en un tamaño muy pequeño. Entonces, en el momento de la impresión o muy claritas, ni siquiera se ven. Entonces uno dice, ¿está firmado o no está firmado? Entonces, cuando ya en el CNE están revisando, ¿qué pasa? Nos devuelven la cuenta. Muchas veces está la cuenta para certificar, pero como tiene esa firma tan mala, tenemos que decir, candidato, vea, es que la firma del contador está muy pequeña, no nos la admitieron. Y dice el candidato, y el contador que ya no está. Entonces tienen que volver a buscar otro contador para que les vuelva y les certifique la información. Entonces hay reprocesos en la información. Entonces, que es muy importante que todo esté organizado, claro, completo. En este momento, que es muy importante, la pertinencia de los soportes en cada ingreso y en cada egreso
que ustedes están subiendo a la plataforma. Muchas veces no adjuntan un documento, por decir algo, si tienen 4 o 5 contratistas o proveedores o gastos, dicen, ay no, tengo, por decir algo, eran 5 gastos, no tengo sino 4 RUT, ay no, yo no voy a subir este RUT ni esta cédula, pues ese que no subió es el que también lo necesitaba. Entonces uno tiene que esperar y decirle, candidato, por favor, usted es tan amable de conseguir el RUT. Y entonces el señor le dice, no, es que yo ya no sé ni quién es el señor, cambió de teléfono y eso. Entonces eso genera como inconsistencias en la información. Entonces, ahora que estamos haciendo el ejercicio, es mejor ponerlo todo completo, organizado, o sea, que la información esté tan buena que no vaya a haber ni requerimientos por parte del partido ni por parte del CNE. Que también es muy importante que en este momento, a partir de la fecha de la asignación de las contraseñas, ya deben estar rindiendo la información, ¿cierto? Entonces, aquellos candidatos que en este momento no están rindiendo, que se pongan juiciosos. Sabemos que ustedes están en ese proceso es consiguiendo votos, entonces que uno del equipo se apersone, el contador, el gerente, y digan, bueno, empecemos a organizar la información, subamos por partes, que quede la trazabilidad, que es cada 8 días. La norma dice que es cada 8 días. Si bien es cierto, hasta la fecha no han existido sanciones porque no se suba cada 8 días, como dice la norma. El CNE está en facultad de sancionar por eso, y como han estado tan ilíquidos, puede que de pronto impongan unas sanciones por ese proceso. Entonces, ¿qué se les recomienda? Que a partir de mañana organicen una mesa de trabajo con sus equipos y digan, empecemos a organizar la información, cosa que la información no se les quede para subir el último día. ¿Por qué? Porque entonces dejan acumular todo y empiezan los problemas, que es que la plataforma no sirve, que todos los candidatos están rindiendo y el sistema como tal de cuentas claras a veces se satura y la gente no permite subir con tanta eficiencia la información. Entonces, que es muy importante que ustedes lo hagan de manera correcta, pausada, con tiempo y no sobre el tiempo, porque ustedes saben que sobre el tiempo pasa de todo. Se cayó el internet, se dañó el computador, pasó una cosa, no encontramos los soportes. Entonces, si planificamos las cosas, tenemos tiempo de corregir, de organizar, de revisar. Entonces, eso es muy importante. Este es un tema que se ha tratado desde la capacitación pasada, se ha tenido en cuenta en el video. Son 2 cosas muy importantes, y es que ustedes todos como candidatos están obligados a gerente y a contador, ¿cierto? En algunas elecciones, si alguno ha participado en otras elecciones, han visto que no siempre es obligatorio el gerente, pero en este caso es obligatorio el gerente y el contador. Y estos deben estar revestidos de idoneidad. Por decir algo, hemos tenido casos poquitos, pero se han tenido, que tienen procesos, por ejemplo, en la Junta Central de Contadores, entonces no son admitidos como contadores. Por allá una vez en unas elecciones, claro que no en el partido, pero en otras elecciones, o una persona que firmó como contador cuando no era contador. Entonces eso se vuelve un problema, porque entonces es un proceso, porque es suplantación de contador. Entonces, evitarnos todos esos procesos. Y si usted va a hacer, por decir algo, el contador, venga contador, sí, muéstrame tu certificado, la tarjeta, todos los documentos, lo mismo que el contador, lo mismo que el gerente. Y estos son 2 gastos que sí o sí deben estar incluidos en la contabilidad. ¿Qué dicen los contadores? Ay, no, es que yo no le voy a cobrar al candidato, pero como tal tiene que fijarse una tarifa, lo mismo que el gerente, independientemente del valor, puede ser significativo o no significativo, pero debe estar contemplado dentro de la contabilidad. Entonces, la cuenta de cada candidato nunca puede ser rendida en cero, porque por lo menos deben estar esos 12 egresos. Si los van a representar en especie, simplemente se tasa el valor tanto en el ingreso como en el egreso de contador y de gerente. Son 2 contratos
independientes, dos valores independientes, dos soportes independientes, ¿cierto? Pero es muy importante que tengan en cuenta, anteriormente, el proceso de rendición de cuentas, claro, sí era permisible en eso y no se registraban estos dos gastos, pero ya no. Más o menos hace 2 elecciones que el CNE dijo, no, si es que son dos profesionales que están al servicio de la campaña, se tienen que fijar honorarios, entonces siempre van a tener que estar registrados, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. Una recomendación, y esa es muy clara para el contador. Como el contador es el que sabe más de números, siendo muy acuiciosos también los gerentes, en el momento de que se termine la rendición de la cuenta, es muy importante que revisen, por decir algo. Dependiendo del valor que sea el voto, el número de votos por el valor de los votos sacados da un valor X, ¿cierto? Que los ingresos que los gastos estén por encima de ese valor de reposición. ¿Por qué? Porque si el valor está por debajo y el CNE, dependiendo cómo vaya a pagar la reposición de votos, encuentra, por decir algo, les voy a poner el ejemplo que es real. En unas elecciones hubo un candidato que reportó en gastos como 2 millones de pesos y la reposición de votos por voto válido le daba 70 millones. Entonces la norma dice que el CNE reconoce el valor más bajito entre el voto válido y los gastos. Entonces al señor no le repusieron por voto válido, sino por gastos. Entonces no le llegó de reposición 70 millones, sino 2 millones como gastos. Entonces él decía, ¿pero por qué? Entonces ya hubo que explicarle que fue un mal procedimiento, que no revisaron, no hicieron como la conciliación de esas cifras entre los votos que sacó y los gastos para que pudiera tener una buena reposición de votos, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengan como en cuenta estos tips como para que puedan hacer una buena rendición. De mi parte auguro muchos éxitos, estamos disponibles en el chat y posterior a la elección los vamos a estar asesorando también para no dejarlos solos, cosa que la rendición de cuentas de cada uno de ustedes sea un éxito ante el partido y ante el CNE. Ya sigue la compañera Laura con la continuación de la exposición. Laura, tienes el micrófono apagado. Buenas noches para todos. Mi nombre es Laura Herrera, soy la contadora del partido y vengo también, así como ahorita la auditora, a dar unos tips importantes para la rendición. Es muy importante que las facturas de los proveedores sean electrónicas cuando realmente tiene la responsabilidad del proveedor en el RUT. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el RUT y la persona es facturadora electrónica y nos pasan cuenta de cobro, pues ese gasto será rechazado y no será pues tenido en cuenta en la reposición de votos. Al finalizar la campaña electoral, lo ideal es que la cuenta bancaria quede en ceros, porque después de debate electoral, ustedes deben de hacer la respectiva cancelación de la cuenta. Esta cuenta no va a ser la cuenta donde se les va a consignar los recursos de reposición de votos. La cuenta para la reposición de votos en el momento en que ya el CNE gire los recursos a la organización va a ser una cuenta personal. ¿Qué puede quedar de pronto de saldo en la cuenta bancaria? Pues, por ejemplo, si al 8 de marzo no se hicieron algunos pagos porque ya el tiempo no nos alcanzó, deben quedar registrados en cuentas claras como cuentas por pagar y asimismo ese valor, si fueron, no sé, 5 o 6 millones, debe de estar en la cuenta bancaria. Esto es una contabilidad de caja, lo que ingresa sale, entonces digamos que no es como los contadores de pronto ya pues, tienen más conocimiento, no es una contabilidad como de causación, sino de caja. Asimismo, se deben legalizar también los gastos financieros. Cuando ustedes toman el extracto, se supone que el CNE siempre le ha dicho a
a la superintendencia que no deberían cobrar gastos bancarios, pero ellos lo siguen haciendo. Entonces viene que el gravamen al movimiento financiero, no todos lo cobran, pero algunos sí. Cobran que el manejo por chequera, que el costo bancario por transacción, por transferencia, que retención en la fuente, todo eso, todos los gastos deben de ir reportados también. En el aplicativo de Cuentas Claras hay un código especial donde habla de los costos financieros. De igual manera, también en el ingreso, algunas cuentas de ahorros pues nos generan intereses pequeñitos, entonces también los debemos reportar en el código respectivo del ingreso. También, si por ejemplo, en el momento de iniciar nuestra campaña, nos prestaron un carro, nos prestaron una casa, un local para hacer la sede de campaña, pues esto lo debemos de registrar como donación en especie. No podemos decir que es un valor cero, tiene que ir por el valor comercial y registrarlo en Cuentas Claras con los respectivos soportes, tanto en el ingreso como en el gasto. Esto es simultáneo, la rendición. Dentro del proceso de Cuentas Claras se pueden dar pues las sanciones más comunes, que ya también el doctor Rodrigo pues nos habló un poquito del tema de las sanciones, pues que son sanción por presentar extemporáneamente, sanción por no presentación, por la no utilización de la cuenta, y pues ya ustedes saben, según lo que nos indicó el doctor Rodrigo, que son cuantiosas y van para el gerente, candidato y para el partido, siendo pues el partido el que ha reiterado que podría salvar su responsabilidad al haberles informado a ustedes de manera oportuna que debían de presentar, rendir y abrir la cuenta y tener gerente de campaña. Los datos que se registran en los diferentes soportes deben de ser iguales a los que se soportan las transacciones. Entonces, si yo le estoy haciendo un contrato de prestación de servicios a Laura Herrera con cédula 123, el contrato dice cédula 123, el comprobante debe decir cédula 123 y todos los documentos soportes, la cuenta de cobro debe decir cédula 123. ¿Por qué? Porque nos ha pasado que el número de la cédula no corresponde el contrato con la del comprobante. Entonces es súper importante que antes de cargar los soportes revisemos que estamos cargando la información adecuada. También solo se registran gastos que tienen la relación de causalidad. No podemos reportar mercados, flores, no podemos reportar ladrillos, porque eso se considera como dádivas. Tampoco podemos comprar activos fijos, porque pues la campaña digamos que no es una organización, no es una empresa, entonces todo lo que llegase a aparecer por esos rubros, sencillamente el CNE los descontará de la reposición. Deben dejar registradas las obligaciones pendientes, como les mencioné, las obligaciones pendientes de pago, con los proveedores, con entidades financieras, las personas que pues de pronto han sacado crédito con alguna entidad financiera para poder hacer su campaña. No se les olvide que está destinado un rubro especial ahí en Cuentas Claras para reportar esto. Y por último, pues revisar y dar respuesta a los requerimientos del partido después de la rendición. Es muy importante que, como dijo ahorita la doctora Alexandra, de verdad nos rindan con tiempo. Digamos que nosotros pues debemos de revisar uno a uno, soporte por soporte, y es un proceso bastante grande. Entonces sí les pedimos el favor que seamos juiciosos con el tema, teniendo en cuenta que se debe ir reportando cada 8 días. Entonces quiere decir que después del 8 de marzo máximo tienen 8 días y ya el informe debe estar enviado a la organización. Los soportes deben de llegar al partido de manera física y a su vez pues deben quedar cargados en el aplicativo de Cuentas Claras. De verdad, muchas gracias por la atención prestada y les deseamos muchos éxitos en esta campaña electoral. Gracias, doctora Alexandra, y gracias, doctora Laura. Quería complementar un poco y me parece algo también muy importante, y es que en el momento que ustedes ya hayan cargado la información, le den envío a esa información
a veces cargan la información y no dan envío. Entonces, al no dar el envío, eso queda como realmente por no presentación, así haya información. Y adicional, en el código 211 es mejor no utilizar allí, que es un código que dice otros gastos. Ese código es mejor no utilizarlo, sino verificar en qué código se debe reclasificar. Quería aportar eso. Continuando, entonces vamos con las preguntas por parte de los asistentes. Por favor, de manera organizada, levantamos la manito si tienen alguna inquietud acerca de la capacitación o alguna aclaración o en lo que podamos colaborarles. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Hablas con Alberto Ramos. Yo tengo un par de inquietudes. Claro que sí, cuéntanos. Eh, ¿cómo podemos soportar los gastos por combustibles y publicidades pagas por redes sociales? No importa. Dígale a ellos que no te lo van a grabar. Bueno, los gastos por combustibles, debes reportar el carro al que se le está suministrando, así sea el tuyo, ¿sí? Lo das por donación y lo debes reportar en el código 205 para que ese gasto de combustible sea válido. ¿Cuál es el soporte del combustible? La tirilla que les dan en la estación y junto con los soportes como son el comprobante de egreso. Eh, igualmente, pues, los viáticos y no sé si alguien quisiera complementar algo más. La mayoría de bombas de gasolina son facturadores electrónicos, entonces es muy importante que deben de soportar ese gasto con la factura electrónica. Si no, lo pueden hacer con la tirilla, si no es persona jurídica la bomba de gasolina. Ok. ¿Y si, y si antes de la apertura de la cuenta hubieron gastos relacionados con la campaña y obviamente el dinero no se va a ver reflejado la trazabilidad en la cuenta de la campaña? ¿Cómo se haría ahí? Pues mira, si tú lo reportas, ya sabes que que el CNE te va a investigar y que puedes tener sanción, que es lo más seguro. O la otra opción es que no reportes esos gastos que ya incurriste fuera de la cuenta para que no te vayan a sancionar. Pero pues eso ya depende si tú ya subiste en cuentas claras alguna información, pues ya que vaya la trazabilidad. Entonces ya es difícil no reportar eso. Yo Ok, quiero muchas gracias. complementar con algo que han dicho las compañeras y está como en el apoyo y el soporte que les deben dar los contadores, porque si bien es cierto, muchas veces hay cosas que se tienen que hacer como los viajes de los candidatos, cosas donde no les dan soportes y eso, está en la habilidad del contador o en pedir asesoría, qué es lo menos malo que yo debo de hacer para registrarlo y que la cuenta me quede bien, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso puntual, si el egreso, si el egreso lo hicieron, ¿cierto? Se sacó el gasto como tal y no es un valor tan significante y no se utilizó la cuenta bancaria, sería mejor obviarlo, ¿cierto? No tenerlo en cuenta que registrarlo en efectivo para después tener una sanción. Entonces está como en mirar qué se reporta y que sea de la mejor manera. En términos míos es hacer lo menos malo posible que haya. Buenas noches, saludo desde Medellín. Mi nombre es Santiago Jaramillo, soy candidato a la Cámara. Tengo dos inquietudes. He tenido dificultades con la apertura de la cuenta porque le tomaron mal las huellas digitales al gerente y el gerente está incapacitado
45 días sin salir de su residencia. Voy a buscar alternativa mañana mismo, como nos lo dijo uno de nuestros directivos ASI, en la cooperativa Confiar, a ver cómo me va en eso. Igual yo cualquier duda con mi señor gerente, les estaré buscando porque ustedes han sido muy amables desde el partido en Bogotá. Esa es como la primera situación. Y la dos, me perdí en el tema cuando mencionaron que alguien tenía 2 millones de pesos en la cuenta y que sacó una buena votación y tan solo le repusieron dos. Entonces me perdí ahí. ¿Cómo así? Hay que reportar. ¿Cómo es el reporte de gastos? Porque yo soy aquí, quizás de la lista de los 17 representantes a la Cámara, la más austera. Entonces yo tendré básicamente ese capital o un poquitico más. Entonces me quiero que me den esa claridad. Muchas gracias, compañeros en Bogotá y a todo el país, muchos éxitos y por acá leales a la causa así. Muchas gracias. Yo, Bueno, yo le aclaro, candidato, cuál es la situación, vea. Por decir algo, el gobierno como tal, o sea, el Estado Nacional Colombiano, por cada voto válido, da un valor, ¿cierto? Él lo tasa mediante una resolución. Hablemos de una cifra redonda, por ejemplo, 5.000 pesos. Entonces, si usted saca, por ejemplo, 10.000 votos, se los paga a 5.000 pesos. Entonces, digamos que son 10.000 votos por 5.000 pesos. El Estado le reconocería a usted, por ejemplo, un valor, 50 millones de pesos. Por ley le podría dar ese valor el Estado colombiano, no el partido como tal, sino el Estado. Pero si usted en los gastos reporta solamente los 2 millones de pesos, él le dice, no, Santiago, usted no se gastó sino 2 millones de pesos. Yo le voy a reponer sus gastos, son 2 millones de pesos. Si fuera al contrario y usted se gasta 100 millones de pesos, pero solamente saca en votación que le dé por los votos 10 millones de pesos, él le dice, le repongo los 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque él no le reconoce todo lo que usted se gastó, él fija un tope y ahí es donde el ejemplo era válido. El señor nos reportó una cantidad de gastos y él nos decía después, es que yo gasté mucha plata, sí, pero usted no lo reportó. Entonces el CNE como tal asume que usted no se los gastó, no se los paga. Y ya después de que la cuenta esté certificada y que pasó todo el proceso, ya no hay nada que hacer. Sí, sí, sí me hice entender. La falta grave porque si Aclarada la duda. Buenas noches. Sí. Buenas Buenas noches. noches. Le hablamos de la campaña del senador Gustavo Moreno, aspirante al Senado por la Alianza Social Independiente ASI. Una pregunta. Dentro del concepto de gastos de viaje que pueden ser asumidos por los conceptos de las cuentas en que se puede invertir en la campaña, mi pregunta es, ¿esta inversión es exclusiva para el candidato o podemos reportar también los gastos en que se incurren de tiquetes aéreos del equipo que acompaña al senador al desplazamiento por el país? Sí, claro, porque cada una de las personas que están acompañándolo debe tener suscrito un contrato como tal y probar la actividad en la que están. Y sí, claro, son soportables, porque eso hace parte de todo el engranaje para lograr el proceso electoral en que está. Buenas Perfecto, noches, muchas gracias. Con buenas noches desde Valencia, España. Si me pueden dar la palabra cuando puedan y gracias. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, bien pueda formule la consulta, candidato. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Guillermo Ortiz Hoyo, los llamo desde Valencia, España, un poco la hora diferente allá. Y una
un tema importante en cuanto al gerente de campaña mío, que veo que parece que todavía no me lo han actualizado. Yo tuve el gerente y tuve una enfermedad a comienzo y hubo el cambio y veo que él mantiene un poco no informado. En este momento creo que no ha podido acceder. No sé si les me está pidiendo para acceder. El gerente mío y el contador mío están en Colombia. Entonces la pregunta va por lo siguiente, porque esta es mi segunda candidatura y la vez pasada abrí una cuenta y esta vez he vuelto a abrir otra cuenta con una diferencia. Estamos en un lugar diferente. El gerente, en vista de que se enfermó, bueno, hubieron unos pequeños sucesos en la campaña anterior no me pasaron, no me ha sucedido. Más yo tengo un contador que es digno de confianza porque él prácticamente tiene experiencia con esto. Entonces, por ese lado voy bien. Pero mi pregunta va a ir más dirigida al tema del transporte, porque en los últimos días me ha tocado transportarme prácticamente con justificación de un transporte donde me lo justifican, en este caso un transporte justificado, no es gasolina, sino que lo he hecho con otro medio de transporte, pero bueno, creo que hasta ahí creo que es válido. Y la pregunta es el tema de la cuenta, porque mi cuenta, en este caso, yo la tuve que abrir fuera de Colombia, porque el tema fue que el cónsul apenas acaba de llegar a esta ciudad y en teoría no hubo quien firmara un documento, voy a ver, un documento que diera el poder de abrir una cuenta para Colombia con el gerente. El gerente hizo ese documento. Entonces esto me ha creado tras la campaña anterior, la verdad, abrí una cuenta, mi gerente y mi contador lo hicieron, no hubo ningún tema diferente. Entonces veo que las reglas están diferentes. Otra cosa, algo más. La vez pasada yo fui coalición con Colombia Renaciente. Y Colombia Renaciente fue el que me pidió todas las cuentas claras. Está claro, las cuentas claras quedaron bien porque por eso estoy de nuevo haciendo esta campaña. Entonces, bueno, son unas formulaciones muy diferentes, lógico, dentro de las mismas candidaturas que se están haciendo en Colombia, pero las candidaturas en el exterior han presentado diferentes adversidades frente a eso. Pero bueno, yo creo que voy por buen camino y nada, lo más importante es, como bien dice, dejar las cuentas claras y que las cosas funcionen. Llegué un poco tarde porque casi no me pude conectar, he tenido problemas de conexión estos 2 días aquí y por eso también llegué una horita después. Bueno, muchas gracias por escucharme a todos, Dios los bendiga y estoy atento aquí y gracias a las y soy cámara, circunscripción Cámara Internacional 401, hacia Alianza Independiente desde Valencia, España, para los colombianos en el mundo. Muchas gracias por escuchar. Gracias a usted, candidato, por participar. ¿Alguna otra inquietud? No, creo que todas esas, porque realmente ya estamos a final de la condena, pero bueno, yo tengo una cosa clara en relación al partido y es que me dio otra vez y tengo la confianza porque el contador, algo muy importante, tengo un contador que ya maneja esos temas, entonces por ese lado creo que en cuanto a los tickets, yo los he estado enviando, pero sí lo tengo muy claro. Lo único que pasa es que se me han creado varias dudas esta vez porque, claro, he intentado que esto funcione de una manera totalmente diferente, pero claro, las adversidades se han presentado en este caso con el consulado porque no hubo esa firma, pero la cuenta aquí se abrió una cuenta Santander. He estado intentando subirla, pero sí me dejó aceptarla en la aplicación en este caso del partido, que la sube a la plataforma. Ya lo de cuentas claras, ya lo hablaré con el contador para no alargarme mucho tampoco en este grupo. Les agradezco al trabajo que están haciendo también y bueno, y gracias por escuchar y por las soluciones que podamos dar. Gracias, Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias, don Guillermo. Entonces, ya finalizando esta capacitación, agradecemos pues su participación. Recuerde que es muy importante una buena rendición de informes de ingresos y gastos. Cualquier inquietud, el partido está presto para ayudarles a resolver y hacer un trabajo en equipo de manera que evitar pues todas estas sanciones. ¿Listo?
por favor, no olviden registrarse en la asistencia y pues en el chat también encuentran los canales de atención que son rendiciones@partidobasi.com.co o al teléfono de Cuentas Claras 310-787-2359. Les deseamos una feliz noche, que descansen. Gracias Muchas igualmente gracias, para igualmente. todos. Muchas Gracias. gracias para todos. Feliz noche. Muchas gracias a todos. Una feliz noche. Gracias a todos, una feliz Muchísimas noche. gracias. Bendiciones.